Orar con los salmos. Cardenal Carlo María Martiri. El descubrimiento de la naturaleza. Misterio y dinamismos. Salmo 28. Dad al Señor, hijos de Dios, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Postraos ante el Señor con sacros ornamentos. La voz del Señor sobre las aguas. Truena el Dios de la gloria. El Señor sobre la inmensidad de las aguas. La voz del Señor resuena con fuerza. La voz del Señor retumba con majestad. La voz del Señor rompe los cedros. Troncha el Señor los cedros del Líbano y hace saltar al Líbano como un ternero. Y al Sarión como cría de búfalo. La voz del Señor hace estallar llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce las encinas, despoja las selvas. Y en su templo todo dice, gloria. Siéntase el Señor sobre aguas diluviales, siéntase como Rey eterno. El Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Probablemente no hemos reflexionado mucho sobre este salmo. No es de los que se rezan o se cantan mucho en la liturgia, y sin embargo es uno de los salmos más estudiados porque tiene características especiales. Ante todo, probablemente es el salmo más antiguo. Tal vez se trata de un himno pagano de los pueblos cananeos que vivían en Palestina antes de los hebreos. Un himno del que se encuentran paralelos en los textos antiguos, ugaríticos y babilónicos. Era una exaltación de la divinidad. Al desencadenarse una tempestad, sobre todo en las altas montañas como el Líbano, y todavía puede suceder hoy, estos hombres sentían algo que los hacía temblar, que los llevaba a la experiencia del más allá y expresaban estos sentimientos en las formas de la poesía y en el cuadro de su cultura pagana. El Salmo 28 es pues un ejemplo significativo de una valoración que el pueblo de Dios ha hecho también de poemas y de cantos sagrados de otras culturas, de hombres que buscaban a Dios sin conocer su verdadero nombre, releyéndolos en el cuadro de la propia concepción del hombre y de la existencia. Es especial también en su estructura. Se podría definir el Salmo de los 7 truenos, porque el trueno se menciona 7 veces, pero también se podría llamarlo el Salmo de las 7 voces, porque la palabra hebrea traducida por trueno en realidad significa también voz. Por tanto, es el salmo de la voz de Dios bajo el símbolo del trueno y de lo que él suscitaba en el hombre antiguo. Celebra en realidad la voz de Dios, la fuerza de la voz de Dios en la historia. Además, es un salmo singular e interesante, porque partiendo del origen cananeo a que me he referido, ha sido enriquecido en el cuadro de toda la historia de la salvación y lleva consigo las huellas de la oración milenaria de un pueblo. El nombre de Dios ha sido introducido en la versión hebrea en toda la expansión de su presencia. El Salmo menciona 18 veces el nombre de Yahvé. Está pues lleno del nombre de Dios. Hace resonar en la existencia el nombre de Dios como Yahvé, es decir, como el que está presente y salva. La voz del tiempo es la voz de Dios. De este salmo sacó su lema episcopal el cardenal Faulhaber, arzobispo de Mónaco, uno de los hombres más valientes de la resistencia contra el nazismo. Lo visité en 1950, hacia el final de su vida, y recuerdo que me hizo ver una piedra que había conservado. Era una de las piedras que le habían lanzado contra las ventanas del arzobispado en los tumultos callejeros cuando se incitaba a la gente contra el obispo porque se oponía a las leyes nazis. Su lema episcopal era Vox Temporis, Vox Dei. La voz del tiempo es la voz de Dios. Nos puede ayudar a comprender la parte central del Salmo. ¿Qué se entiende por voz del tiempo?
El Salmo habla ante todo del tiempo atmosférico, del desencadenarse de la naturaleza. Detrás de esta imagen está toda la fuerza, toda la potencia de la naturaleza, tal como el hombre la capta en ciertos momentos privilegiados. Para nosotros son menos esos momentos, pero los hay, de contemplación del silencio de la montaña, un atardecer en los llanos o a orilla del mar, y todo eso nos llama a realidades profundas. El Salmo pues encuentra la voz de la naturaleza, esa voz que el hombre aprende a reconocer cuando se recoge en su verdad y se aparta del tumulto, del ruido de la multitud. Pero hay que leer esta voz del tiempo natural del hombre en el acontecimiento del pueblo de Dios como la voz de la historia, la voz del tiempo histórico en el que se realiza la existencia del hombre. Entonces se puede releer el Salmo con alusiones a los grandes acontecimientos de Israel, a los grandes acontecimientos del Éxodo, la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, a los momentos en los que la voz de Dios se manifiesta para liberar al pueblo sobre el monte, en la llanura, en el desierto. Se puede releer el Salmo también en clave cristiana, pensando en los acontecimientos evangélicos en los que la voz de Dios o la voz de Cristo marcaron la existencia del hombre como existencia llamada a la salvación. Pensemos en la voz desde el cielo durante el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo predilecto. En la voz de Jesús que manda sobre los vientos en el mar de Tiberíades. En su fuerte grito antes de morir, esa gran voz que con fuerza y con poder cambia el destino de la historia. Pensemos también en el ruido fuerte que acompañó la bajada del Espíritu Santo, como lo describen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. En fin, el Salmo nos indica a cada uno de nosotros el mundo y la historia de hoy, nuestra existencia puesta en movimiento, a veces convulsionada, y llevada a la plena conciencia de sí por la voz de Dios. Puede releerse como una alabanza a la voz de Dios que en mi vida destruye todas las resistencias, golpea todo lo que quiere deprimirme, lo que quiere esclavizarme y me abre las puertas de la libertad y de la autenticidad. Esta es la voz poderosa de Dios que resuena todavía entre nosotros, que se proclama en la iglesia, que está viva en la fuerza del Espíritu que nos anima y en todas las experiencias auténticas de donación, de sacrificio, de entrega, de renuncia. Estamos invitados a reconocer esta voz como voz del Dios de la gloria sobre la inmensidad de las aguas, que arranca los cedros, que hace temblar las montañas. Es la voz de la fe, capaz de mover montañas, la voz de Dios que se ha convertido en la nuestra, interiorizada, hecha presente en nuestra existencia y capaz de expresarse con valentía y franqueza en nuestro ambiente, capaz de oponerse valientemente a cualquier otra voz distinta. El Salmo, pues, proclama la potencia de la voz de Dios, que ha creado todas las cosas, en la naturaleza, en la historia del pueblo, en la historia de Cristo y en la vida de cada uno de nosotros, y nos invita a ver el mundo y la existencia humana como llevados, sostenidos y vivificados por esta palabra. La promesa de la paz. Al Salmo lo precede un invitatorio. Dad a Yahvé, hijos de Dios, dad a Yahvé la gloria y el poder, dad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Estamos invitados a reconocer que la realidad fuerte y decisiva es la iniciativa de amor de Dios. Se nos invita a prosternarnos, reconociendo la fuerza que Cristo viviente y resucitado que anima el mundo, a descubrir nosotros, débiles, frágiles, miedosos, tímidos, la potencia de Dios en nuestra existencia y a nuestro alrededor. Después de esta introducción y después de haber proclamado la potencia de Dios, voz del tiempo, voz de Dios, se la dirige luego al pueblo que escucha. Y el Salmo termina con una promesa. Yahvé dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Esta es en realidad la finalidad del Salmo.
Tal vez por motivos litúrgicos, el Salmo se cierra con el versículo que termina con gloria. Pero en hebreo el Salmo termina con la palabra paz, shalom. La promesa de la fuerza y de la paz vienen del reconocimiento de la potencia de la voz de Dios en la historia y en mi vida. El reconocer la palabra de Dios en la existencia como proyecto, como estímulo, como llamamiento, es paz para el hombre. ¿Cómo hacer nuestra esta palabra? Vamos a terminar la reflexión con algunas preguntas que nos invitan a hacer nuestra esta palabra, tratando, como enseñan los padres de la iglesia griega, de llevarla de la cabeza al corazón, de hacerla vivir dentro de nosotros, para que se convierta después en palabra de alabanza y palabra de valentía partiendo de nuestra experiencia. Una primera pregunta: ¿reconozco el primado de la palabra en mi vida? ¿Acepto mi vida y mi historia con la certeza de que esta existencia mía, tal como se está desarrollando, tiene en sí un significado de vocación y de misión? La voz del tiempo es la voz de Dios. La voz que me viene de la experiencia que estoy viviendo, leída a la luz de la palabra, se manifiesta como misión, por tanto, como algo que debo acoger, de lo que tengo que dar gracias, por lo que tengo que alabar. Y si no logro hacerlo, me preguntaré ¿por qué? ¿Por qué no reconozco, de hecho, el primado de Dios y de su palabra en mi vida? ¿Por qué no acepto el sentido de mi existencia tal como se está desarrollando? Quisiera que esta palabra, que la historia me ha revelado, fuera diversa. ¿Cómo puedo entonces leer el significado providencial y salvífico de lo que estoy viviendo? Reconocer la llamada de Dios a ser alguien que sirve, que ama, que se ofrece a sí mismo y que alaba. Una segunda pregunta nos viene del final del Salmo. El Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con la paz. La paz es don que el Señor nos concede cuando nos abrimos a la fuerza de su palabra. ¿Cómo acogemos este don de la paz? ¿Qué hago por la paz? ¿Qué hacemos como grupo, como comunidad, como pueblo para crear una atmósfera de reconciliación en nuestras relaciones cotidianas? Nosotros que oramos por la paz en estos momentos tan difíciles, en los que para tantas personas la tempestad sobre el mar puede significar un ataque del enemigo, una muerte inminente. Nos destroza el pensamiento de que esto suceda hoy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como gesto, como palabra, como iniciativa de paz a mi alrededor.